Una presentación bien hecha puede marcar la diferencia entre ganar un cliente o perderlo. Por eso, las grandes empresas y consultorías usan un sistema para crear presentaciones que destaquen, que no solo se ven bien, sino que cuentan una historia con conclusiones claras, ideas convincentes y una narrativa atractiva pensada para persuadir a sus clientes. Imagínate que sos parte de un equipo de una startup que busca financiamiento para lanzar un nuevo producto. Todo parece estar listo. El producto es innovador, los datos del mercado están bien investigados y las proyecciones financieras son prometedoras. Sin embargo, cuando llega el momento de presentar la idea a los inversores, algo no sale bien. Las diapositivas están llenas de texto, los gráficos no tienen una estructura clara y los inversores parecen más confundidos que interesados. En cuestión de minutos, lo que podría haber sido un momento decisivo que te lleva a lo más alto se transformó en una oportunidad perdida y frustración. ¿Y por qué? Porque una presentación desordenada, cargada de datos y sin una narrativa coherente es incapaz de transmitir un mensaje claro y convincente. Por eso, en este video, vamos a ver cómo puedes transformar cualquier presentación convirtiendo información compleja en historias claras y persuasivas. Entonces, uno de los métodos más utilizados para estructurar presentaciones efectivas es el método SCPR, que significa situación, complicación, pregunta y respuesta. La situación establece el contexto inicial, de manera que ayudes a la audiencia a comprender el panorama general. Es el punto de partida donde presentas los hechos relevantes o el marco en el que se desarrolla el problema. Este paso sirve para garantizar que todos los miembros de la audiencia partan de la misma base de conocimiento y entiendan por qué el tema es importante. Por ejemplo, puede describir un mercado, un entorno operativo o las condiciones generales del sector. La complicación, por su parte, introduce un obstáculo o una barrera que altera o desafía la situación inicial. Acá se destaca un problema, una limitación o amenaza que hace necesario buscar soluciones. Y es fundamental que la complicación sea clara, relevante y resalte la urgencia de abordar el problema. Este paso lo que va a hacer es generar una tensión narrativa, que es clave para mantener el interés. La pregunta surge naturalmente a partir de la complicación. En este paso, hay que formular un interrogante que enfoque la narrativa hacia la búsqueda de una solución. Tiene que ser específica y estar alineada con los intereses de quien nos está escuchando. Funciona como un ancla que dirige la atención hacia el centro del análisis y las recomendaciones que les vamos a dar luego. Y para terminar, obviamente, tenemos la respuesta, que va a proporcionar las soluciones, estrategias o recomendaciones necesarias para resolver la pregunta planteada. Es la parte donde presentas conclusiones claras respaldadas por datos, evidencias o argumentos sólidos. Pero la respuesta no solo tiene que resolver la pregunta, sino que también tiene que ofrecer una visión práctica y orientada a resultados que motive a la audiencia a tomar acción, es decir, a contratarnos o a seguir las recomendaciones que les estamos haciendo. Supongamos que una startup tecnológica está preparando una presentación para convencer a inversores de que financien su nueva plataforma de inteligencia artificial para pymes. Empiezan con un título genérico como propuesta de financiamiento, las diapositivas iniciales contienen bloques de texto largos y los gráficos son complejos y no explican claramente el problema ni la solución. Y además, la presentación termina con una diapositiva que enumera características técnicas de productos y una conclusión clara o una propuesta a la acción. ¿Te parece esta una presentación convincente y persuasiva? Seguramente no. Este tipo de presentación fracasa porque no tiene una narrativa que guíe a la audiencia. El mensaje principal no es evidente y la sobrecarga de información confunde en lugar de convencer. Pero veamos cómo podemos estructurar la presentación utilizando el método SCPR. Volvamos a imaginarnos que la misma startup está preparando su presentación, pero esta vez empieza con un título claro y motivador como Nuestra visión, democratizar la tecnología e inteligencia artificial para pymes. A continuación, presentan el contexto. El 80% de las pymes en Latinoamérica no acceden a herramientas de inteligencia artificial, lo que limita su competitividad. Luego, introducen la complicación. Los altos costos y la complejidad tecnológica las dejan en desventaja frente a las grandes empresas. Esto va a dar lugar a plantear la pregunta clave: ¿cómo podría esta plataforma hacer que la inteligencia artificial sea accesible y escalable para las pymes? Para finalmente ofrecer una respuesta clara. Nuestra plataforma SaaS permite implementar inteligencia artificial de manera sencilla y asequible, con soporte local y un modelo de suscripción flexible. Este ejemplo, que se construye sobre el marco SCPR, organiza tu narrativa de manera lógica y atractiva. La situación establece el contexto inicial, brindando a tu audiencia el panorama general.
La complicación introduce el problema o conflicto que motiva la presentación. Luego, la pregunta plantea qué debe resolverse y guía a la audiencia hacia la parte más importante, la respuesta. Esta estructura no solo organiza tus ideas, sino que también facilita que tu audiencia comprenda la historia que estás contando. Ahora, para implementar este método, es importante hacer primero la estructura en un documento Word. Empezar en Word nos va a permitir planificar y organizar nuestras ideas antes de preocuparnos por el diseño visual en PowerPoint. Y nos va a evitar hacer cambios en las diapositivas, que suelen ser más complejas. El proceso empieza utilizando viñetas para los puntos claves, que son las ideas principales de cada diapositiva. Estas viñetas tienen que ser claras, directas y contener los mensajes más relevantes que se desean transmitir. Por ejemplo, en lugar de un título genérico como Datos del mercado, puedes optar por uno más específico y orientado a la acción, como la inteligencia artificial puede aumentar la productividad de las pymes un 40%. Este título no solo resume la idea clave de la diapositiva, sino que también responde directamente a por qué esta información es relevante para la audiencia. Ahora, abajo de cada viñeta tenés que incluir guiones que representen los datos o argumentos que respaldan esa idea. Esto crea una jerarquía visual que facilita la revisión y asegura que todos los elementos de tu presentación estén alineados con el mensaje central. Un buen storyline tiene que tener sentido al leer solo las viñetas, que son las que constituyen el flujo narrativo principal de tu presentación. Y los guiones tienen que contener toda la información que respalde directamente el mensaje principal del título. De esta manera, la audiencia no solo sigue el hilo narrativo general, sino que también va a encontrar claridad y coherencia dentro de cada diapositiva. Una vez que estemos seguros de que la estructura está bien organizada y no va a ser necesario modificar más la información, ahí podemos pasar al PowerPoint. Y si el storyline está bien hecho, lo único que vamos a tener que hacer va a ser trasladar las viñetas como títulos y los guiones como contenido dentro de cada diapositiva. Si usas estas estrategias, tus presentaciones no solo van a captar más la atención y persuadir a tu audiencia, sino que también la va a mantener más comprometida e intrigada hasta el final, como espero haber hecho yo en este video. Primero les mostré la situación, el desafío de hacer presentaciones de impacto para evitar perder clientes. Después les presenté la complicación, que es la falta de estructura y claridad que lleva a que las presentaciones pierdan eficacia. Esto planteó la pregunta central, que fue cómo estructurar presentaciones que sean persuasivas y claras, para finalmente dar la respuesta, que es el uso del método SCPR y las otras estrategias prácticas que expliqué, como escribir el storyline en Word y diseñar títulos orientados a la acción. Con esta estructura para presentar sus ideas ya van a dar un paso importante para conseguir y retener a sus clientes. Pero si quieren seguir aprendiendo sobre negocios y marketing para crecer y mejorar sus resultados, les recomiendo ver este video. ¡Chao!